Perfecto. Bueno, entonces muy buenas noches a todos ustedes. Muy amable por su presencia. Hoy, continuando con el tema del 400, vamos a empezar a hablar de pintores. La clase pasada, terminamos mostrando algunos pintores que estaban característicos del 400 y su espíritu y su estilo, eh, su trazo y su ideología del 400, en qué consiste. Hoy voy a empezar, digamos, el ciclo ya de fondo del 400, de los pintores y de los artistas del Renacimiento de 1400, le llamamos el 400. Voy a compartir acá la pantalla. Ujú. Aquí, entonces, ¿me confirman si se ve? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, pintores del 400. Vamos a hablar solo de algunos pintores hoy, esta semana, y de aquí para allá las siguientes clases vamos a centrarnos en los pintores más importantes del 400, pero son tantos, cuando ustedes van a Europa, a Italia, a Florencia, al Renacimiento, como veíamos, se van a encontrar con un poco de obras, toda una serie de museos en los que están estos grandes artistas. Entonces vamos a empezar por los menos conocidos. Yo traté de los menos conocidos para después adentrarnos, digamos, en las clases siguientes, en los más famosos, hasta llegar, por ejemplo, a Botticelli, que es el gran maestro del 400, ¿cierto? Y Donatello. Entonces vamos a hablar del primer pintor, se llama Luca da Signorelli. Signorelli es uno de los grandes artistas del Renacimiento, muy poco se conoce de él. Luca de Egidio di Ventura di Signorelli nació en Cortona en 1450, más o menos, y murió en 1523 en Cortona también. Uno de los grandes maestros de la escuela llamada de Umbría. En Umbría es una de las regiones donde los pintores, el duque de Umbría, él trabajó con el duque de Umbría y los pintores generaban una serie de obras. Recuerden que eran los talleres de los artistas los que iban a transformar este tipo de obras. Entonces vamos como a centrarnos el día de hoy, más que a hablar, a disfrutar de la visual de estos pintores. Entonces vamos a mirar el espíritu de los cuerpos y las formas y de las imágenes de los rostros. Aventajado discípulo de Piero de la Francesca, que es uno de los grandes pintores que más adelante lo vamos a trabajar, del que aprendió su tratamiento de la perspectiva. Recuerde que la clase pasada hablamos de la perspectiva en el Renacimiento, que es un elemento fundamental con Piero de la Francesca. Este es uno de sus discípulos que manejó la perspectiva, como se puede ver acá. Más adelante vamos a ver este cuadro con más detenimiento. Se ve el fondo, la perspectiva, el volcán y el primer plano. Mm. Mientras que su pericia en el dibujo de la anatomía se debe al influjo de Antonio de Polaiuolo. Eh, el cuerpo, las figuras de cuerpo, es muy, muy impresionante este artista. Hay que tenerlo en cuenta, lo vamos a ver. Miremos las figuras que él va a plantear. Entonces, recuerde que la figura humana en el Renacimiento se va a poner como preponderante. Mire el cuerpo, la figura, la forma. El ser humano, de hecho, es un ser humano perfecto, ¿no? El cuerpo en simetría, en dibujo es perfecto y que los artistas se centren en él como uno de sus elementos fundamentales de creación, pues se va a ver reflejado en estas dos obras, por ejemplo. Vemos a un hombre sentado, de pie, de espaldas, el niño sobre los hombros de la mujer. Entonces, ese retrato es preciso. Trabajó en la realización de los frescos de la Capilla Sistina, particularmente las partes dedicadas al testamento y a la muerte de Moisés. Esta es la parte de la Capilla Sistina cuando ustedes vayan. No sé cuándo John Fernando, mi alumno aventajado, irá o ya fue, pero espero que con tanto dinero que tiene que pueda ir a pasear por allá al Renacimiento a Europa, entonces ya tiene unas buenas, a la Capilla Sistina ya tiene unas buenas bases.
Esta es la parte de la Capilla Sistina donde está el relato de Moisés. Aquí vamos a mirar algunos aspectos. Entonces, estos son los frescos que están ahí en la cúpula y muestran algunos relatos de la Biblia de Moisés eh, con los 10 mandamientos y la salida y algunos elementos bíblicos fundamentales que se ven en esos frescos que anteriormente vimos en esa Capilla Sistina. Vemos la calidad de las imágenes, la fuerza. Digamos, acá está eh, eh, el escepticismo de uno de los apóstoles de Jesús, ¿sí? Y vemos la figura de acá de las escrituras, Moisés conociendo las escrituras, los mandamientos. Bueno, eso hace parte de la obra de la Capilla Sistina de este personaje. En sus obras se encuentran complejas referencias simbólicas y literarias que son exaltadas mediante la estructuración espacial, elaboración cromática, los colores son especiales para él, y un consecuente relieve pleno de plasticidad en las figuras por él diseñadas. La forma, el movimiento de estos personajes es espectacular. Este hace parte de los dioses del Olimpo, ¿sí? El fauno, por ejemplo, el dios Baco. Entonces, nota las piernas ahí, las piernas de fauno, de uno de los dioses griegos, como figura mitológica planteada por este autor. Su especial libertad en el modo para tratar los temas, la utilización de efectos lumínicos y el dramatismo de muchas de sus composiciones le confieren a su obra un elevado valor dentro del Renacimiento. Está considerado como uno de los mejores pintores del Renacimiento. Prestó gran atención a la anatomía, como podemos ver acá, una forma de montar la anatomía. Mire, y vemos este cuadro, este es un dibujo que está de espaldas y de frente, ¿no? Es el mismo dibujo, digamos, bueno, digamos, los personajes pueden variar, el del lado derecho está vestido, el del lado izquierdo no, pero digamos, está como en la misma posición. Mm, y se puede apreciar un dibujo de esa calidad en la figura humana. Se dice que realizó sus estudios en cementerios y su dominio de la forma humana implica una familiaridad resultante de las prácticas de disecciones. Entonces, ¿qué mejor que pintar un cuerpo que no se mueva, ¿no? Un cuerpo muerto. Entonces, este personaje, pues, era costumbre, digamos, hacer eh, estudios con seres muertos, con personas muertas, entonces, para hacer el estudio de la figura humana. Superó a sus contemporáneos en mostrar la estructura y el mecanismo del desnudo en acción inmediata, incluso yendo más allá de la naturaleza y en experimentos de este tipo, probando actitudes y combinaciones hipotéticas. Ujú. Pues vemos acá los dibujos. Hay que tener en cuenta algo para las formas de los dibujos, que es muy, muy importante. Los dibujos como están por ahí. Eh, Vamos a empezar por esta parte, que son los dibujos que él plantea. No sé, ¿hay algún micrófono encendido, por favor? Pronto, bueno, no sé. Entonces vamos a mirar los dibujos. Mm, las figuras, los rostros. Entonces, podemos ver el proceso del autor, del dibujante, antes que el pintor, ¿no? Para mirar algunos de sus bocetos que hacía. Perfecto en el cuerpo, la mirada, el rostro. Todo es la forma del artista, mire, los pliegues en sus vestidos. Bueno, esta es la figura que ya vimos allá anteriormente, el cuerpo humano, el rostro con sus arrugas, la mirada, es la figura del artista. O sea, estos son dibujos hechos por un artista del Renacimiento. Bueno, esta es una de las imágenes más poderosas de él, los cuadros representativos sobre el nacimiento, una figura bíblica. La anunciación, el nacimiento, la Virgen y el niño son temas muy recurrentes en todas las obras del Renacimiento. Entonces, aquí podemos ver el nacimiento con la figura de papas,
y con la figura de algunos personajes históricos que aparecen acá. Vemos al lado izquierdo la perspectiva, el manejo de perspectiva de sus obras. Entonces, al frente el niño, la Virgen María, al fondo los pastores, más al fondo la ciudad, los ángeles. Entonces es una perspectiva. Y esta es la figura que habíamos visto anteriormente para el manejo de la perspectiva, que es la figura de San Jorge y el dragón. Es una historia mitológica que muchos artistas se dedicaron a componer y a manejar de una manera especial. Bueno, vemos acá los santos, la crucifixión, entonces, el martirio de Cristo, que es otra de las figuras que él va a manejar. Los rostros. Entonces, como podemos ver también el manejo de rostros en perspectiva, ¿sí? Eh, de perfil, entonces también era una forma de manejar, ya casi de frente, una perspectiva, ese de centro el personaje va volteando hacia nosotros y los personajes atrás van en movimiento. Ya habíamos visto esta imagen anteriormente, la figura, entonces con el niño, que es la del cuerpo humano. La última cena es otro de los grandes temas que va a trabajar, y digamos, son frescos que se hacen en algunas iglesias con la figura de Cristo. ¿Sí? Son frescos, son pinturas en murales, son murales que se manejan en algunos de los lugares. No, digamos, tenía los espacios para definir dónde era, pero pues gastaba mucho tiempo, entonces yo los invito a que ustedes, cuando vayan a los museos o a las iglesias en Europa, pregunten por este personaje y ya lo van reconociendo. El Papa, la figura del Papa y los santos, las vírgenes, los personajes históricos que van apareciendo ahí. Entonces, ya con otros colores, hay algunas pinturas, digamos, las imágenes se notan más deterioradas, algunas no, digamos, por los colores, los efectos, pero también por el tiempo, entonces falta mucha restauración. Bueno, en Orvieto, Italia, produjo su obra maestra, los frescos de la capilla de San Bricio, entonces llamada la Capella Nova. Esta es una de las obras más maravillosas que ha hecho este personaje. Las obras en las bóvedas y en las paredes superiores representan los acontecimientos referidos al Apocalipsis y al juicio final. La obra maestra de este personaje es estos frescos. Las escenas comienzan con la predicación del anticristo, el día del juicio final y la resurrección de la carne. Ahí están los frescos en las capillas, como pueden ver. Ocupan 3 vastos lunetos, cada uno de ellos con una única composición narrativa continua. Entonces, pueden ustedes extasiar y quedar todo el tiempo para verlos. Ya vamos a mirar de frente, cerca algunas de ellas. En una de ellas, el anticristo, después de sus portentos e impías glorias, cae de cabeza desde el cielo y cayendo en una multitud de hombres y mujeres. Entonces, también ahí van mirando los personajes que se van apareciendo. Los acontecimientos del juicio final llenan la bóveda y las paredes alrededor del altar. Estos son las bóvedas que podemos encontrar ahí en el reto. Todos estos frescos están inspirados en la Divina Comedia de Dante, que realizó entre 1499 y 1502 el personaje Signori. Constituyen sus capolavori, obras maestras, por su apasionada violencia expresiva. Vamos a mirar toda la expresividad en cada uno de los artes. Bueno, la primera es la crudeza de la realización pictórica y la complejidad iconográfica. Bueno, no, perdón. La, la primera obra, aquí más adelante la voy a mostrar. Es uno de los precedentes más significativos de Miguel Ángel y Rafael. Va a influenciar en ellos, indudablemente, para hacer su obra. De hecho, en la invitación estaba una de sus obras. Entonces, acabemos. Ahora sí vamos a empezar. La primera nave se llama Los Condenados Arrojados al Infierno. Y este personaje está aquí. Entonces, aquí vemos cómo es la nave, la parte en la que está la imagen. Y esta es ya apartes del fresco.
que encontramos allí, con la imagen, los rostros de cada uno de los personajes. Mire los personajes abajo, los que están condenados, los demonios, llevando a las personas a martirizar. Y aquí vemos todo, digamos, todos los ángeles llevando, enviando al infierno, a los condenados, al infierno. ¿A qué es lo que ven padecer? Vemos cada una de las figuras, vemos los rostros de los condenados y los rostros de los demonios, lo que están haciendo, las figuras, como las plantea, el cuerpo, la forma, los movimientos, mire, eso es espectacular. Y cómo se nota el sufrimiento de los que están padeciendo ahí. Esa es una, esa es una de las grandes obras que uno puede encontrar en Europa, ¿sí? Vemos la figura de cada uno de los personajes, el dolor que se muestra y la alegría de los demonios. Bueno, la siguiente obra se llama Sermón y Hechos del Anticristo. Entonces aquí también vemos la figura del Anticristo cayendo del cielo. Entonces acá vemos la figura arriba del Anticristo, cómo va cayendo, cómo es enviado y cómo es condenado, seducido por el demonio. Nos vamos acercando a la hora a tratar de hacer los, los, los acercamientos más adecuados. Hay algo muy particular. Este personaje que está acá al lado es Ignori, al lado izquierdo que nos está mirando. Es el mismo autor. Entonces, él aparece ahí en la obra con otro personaje. Vamos a mirar quién es, más adelante. eh, con uno de sus maestros. El demonio aconsejando al anticristo, al Cristo, para tentarlo, ¿no? Y todos los personajes públicos que aparecen ahí, cada uno mostrándolos. Bueno, esta es una de las obras más maravillosas. La otra luneta está Los elegidos en el paraíso. Esa es otra forma diferente de ver. Entonces, aunque unos están cayendo al infierno, hay otros que están beneficiados en el paraíso. Y mire, entonces ya ellos, la figura del cuerpo, mirando hacia arriba siempre, disfrutando del beneficio, agradeciendo con tranquilidad, ¿no? Más la expresión de sus rostros, como se ven, y la de los cuerpos. Los ángeles llevándolos y cuidándolos, coronándolos. También la figura de los ángeles se ve el movimiento de los ángeles. Es hermosísimo. Bueno, la otra figura, la otra nave, resurrección. Entonces, ¿qué pasaría el día de la resurrección? El levantamiento de los muertos. Es muy importante, ¿cierto? Cómo se va a renacer. No solo Cristo, sino el fin de los tiempos habrá la resurrección de los muertos. Mire acá, entonces, cómo se van levantando y van cogiendo cuerpo, van adquiriendo, nos volveremos a encontrar. El esqueleto y la persona, la forma humana, mirando hacia el cielo como después de tanto tiempo eh, padeciendo de la muerte, pero volvemos a renacer y saldremos hacia el cielo. La figura saliendo, mire el cuerpo humano. Es una cosa maravillosa que plantea este personaje. Signori es una de las grandes obras, indudablemente. Bueno, el Apocalipsis, por ejemplo, está en una nave, está la nave donde está el Apocalipsis, está a los lados y muestra, digamos, la figura del demonio, de los 7 demonios, de los hombres condenados, ¿sí? Las figuras de los personajes condenados acá, que serán maltratados. Entonces, el juicio final está en el otro lado, otro extremo. Entonces, también los ángeles volando, yendo al cielo, pero también al infierno. Entonces, todos llegando al infierno y los demonios llevando al infierno. Entonces, esta, digamos, es de las últimas imágenes. Bueno, y esta hace parte ahí del sarcófago. ¿Cómo es que se llama esta parte? Bueno, ahorita la miramos, que es donde está la muerte de Cristo, ¿no? Bueno, sí, se llamaba, tiene un nombre, venga, permítame ver cómo es que se llama, pero no lo coloqué. Tiene un nombre especial, creo que es la bóveda, lo llaman, no me acuerdo. Sí.
Bueno, y aquí ahí están los poetas, en este lado está Dante. También hay una figura dedicada a los poetas, donde están todos los grandes poetas del mundo antiguo, los poetas griegos y el Renacimiento, como Dante, por ejemplo. Pero mire la figura, como si estuvieran ahí sentados, mirando todos, mirándose entre ellos, ¿sí? Movimiento, mirando hacia arriba, hacia abajo, es algo muy importante. Mire Dante, Dante como lo ponen, entonces, un hombre concentrado, la figura, y Dante llegando hacia. Bueno, muy bien. Algunas escenas y algunos elementos, mm, eh, detalles que se ven en todos los movimientos, ¿cierto? En la obra. O sea, dentro del fresco se muestra todos los detalles para ver como si estuviera decorado totalmente. Es una belleza, es una maestría de este personaje en esos murales. Los aquí en el techo, como la. Entonces, bienvenidos a esa iglesia, para que vean todos los frescos. Bueno, este ya son otro tipo de iglesias con otros detalles. Este ya no es la iglesia que estamos reseñando, sino otros tipos de templos. Otras pinturas que ya manifiestan otros elementos de los personajes más dados a la religión cotidiano, los monjes, sí, eh, en el monasterio, algunos tentados por el demonio, en el campo, vida cotidiana de los santos, algunos movimientos. Entonces, como se ve acá, y el Papa, movimiento. Estos ya son otros frescos que se dan en otras iglesias, que se da, es una pintura, ¿no? Parece que estuviera decorado, pero no. Pero vamos a mirar unos cuadros del personaje. No son tan grandes sus cuadros, pero sí, digamos, están muy bien diseñados y tienen detalles, ¿no? Pues digamos que en algunos aspectos los detalles son claves de ese personaje. Y miramos como en algunos murales ya cambian y hablan de, digamos, diferentes temas religiosos y sociales. Bueno, vemos otros cuadros donde la Virgen María con el seno afuera y vemos también la perspectiva de fondo, esta Virgen, nacimiento del niño y la oración de los Reyes Magos y de todos los personajes históricos que llegan ahí, aparecen en el cuadro, y de fondo la perspectiva, ¿no? Nuevamente, estos personajes, estos santos, los ángeles, el movimiento de los ángeles es algo tan especial que se da ahí. ¿Eh? En los murales, bueno, este era la Capilla Sistina que habíamos visto al comienzo, algunos detalles de sus cuadros, o sea, la decoración arriba, abajo, de fondo en exceso, ¿cierto? La Virgen y el niño como uno de los elementos fundamentales. Muy bien. Cristo en, en el proceso. La Anunciación de la Virgen, que es uno de los cuadros más famosos de él, en algunos elementos, y los personajes históricos que van apareciendo. Ya habíamos mostrado esta de la Virgen y el niño anteriormente, que se veía la perspectiva, pero la vemos más de cerca, y sus personajes. El movimiento del cuerpo, ya vestidos, no desnudos. Y se nota, pues, digamos, un proceso de avance en cada una de sus obras, de la figura de Cristo muerto. ¿Ya? Crucificado, el tema de la crucifixión, que es fundamental. Y bueno, la mujer acá, la Virgen, ahí organizando eso. ¿Listo? Bueno. Mm. La Virgen y el niño, sí. San José, la figura de la Virgen y el niño. Entonces el desnudo atrás, el niño desnudo, Jesús desnudo, sí, el Papa, la Virgen coronándose. Entonces, combina elementos religiosos con elementos cotidianos, personajes religiosos con personajes históricos, digamos. La Anunciación, que son en algunos aspectos, no se ve de calidad, las imágenes, no encontré imágenes de calidad. Cuando puedo colocar imágenes de calidad las coloco, pero muchas veces no se consiguen imágenes de calidad, sí. Listo, muy bien, los personajes, la última cena,
La flagelación de Cristo, que es otro de los eventos, y nuevamente la figura corporal. Cristo, la crucifixión de Cristo, la figura del niño, entonces el niño regordete, con poco pelo, ¿sí? El, el, el órgano sexual del niño, entonces todo eso, los santos y los adoradores de los santos más pequeños, las proporciones, la figura de la visita de los pastores y de los reyes magos, y la flagelación nuevamente, la crucifixión. Entonces uno ve estos personajes en escenas en algunos frescos y definitivamente se da cuenta de la proporción del cuerpo y el manejo del cuerpo en ellos. Entonces, esto es uno de los grandes maestros del Renacimiento. Es la figura del niño desnudo y flagelación nuevamente. Los temas son recurrentes. O sea, no hay que plantearle el tema, no hay que preocuparnos por el tema, hay que preocuparnos es por la composición de la obra. Entonces, cómo lo hace, de qué manera, la Virgen alguien más pequeña, más grande, sí, las proporciones, la figura de alguien rompiendo, bueno, listo. Ese entonces, digamos, es uno de los personajes más importantes del Renacimiento. Vamos con el segundo pintor, Cosimo Tura. Nació en Ferrara y murió en Ferrara en 1430 y 1495. Conocido como Cosme, pintor Cosme, ¿sí? Uno de los fundadores de la escuela de Ferrara. Vamos a mirar que uno de los elementos más importantes de él es las expresiones. Entonces, si anteriormente estaba la figura del cuerpo, hay otro elemento fundamental que son las expresiones del rostro. Fue el pintor oficial de los duques de Ferrara, ¿sí? Entonces, tenía su característica. Su obra está influenciada por Mantegna y Piero de la Francesca. Después vamos a hablar de esos personajes para que sepan quién es Mantegna, ¿sí? Su pintura se caracteriza por composiciones muy decoradas. Eso sí, la figura de él, los detalles, las imágenes se van a dar cuenta. Como podemos apreciar acá, una parte del trono de la Virgen y se da la figura del personaje, ese detalle, ese movimiento, ese claro oscuro, esa luz y sombra de ese ser como mitológico que está adornando la silla es una cosa espectacular. Un plasticismo escultórico de las figuras. Bueno, también, digamos, no era un maestro como el otro, pero también el movimiento de las figuras lo planteaba muy, muy definida. Es muy, muy artista, un artista sobre eso. Un realismo aparente casi fantástico debido sobre todo al empleo de determinados colores. Sus colores y la composición de los colores es fascinante, como en estos cuadros. Paisajes imaginados y una búsqueda minuciosa de los detalles. Para él lo más importante es el detalle. Por ejemplo, en este cuadro hay un momento la figura del dragón destruido. O sea, Jorge. Bueno, vamos a mirar acá este personaje. Entonces vemos, o sea, este personaje no es un personaje perfecto, ¿cierto? Es una cosa, una imagen bien definida, como bien estructurada, pero deja muchas sensaciones. eh, Angustiosas de cómo es esa figura, esos ojos, ese rostro, y los pliegues que se dan en en las vestiduras y todo, eso es muy importante. Los detalles, por ejemplo, de la hoja, de la mano, mire el movimiento de la mano, que es una parte de composición, las dos manos están acá, un lado y al otro, y las hojas que se van llevando y dónde van. Eso es una maestría de estos personajes, este personaje. Y los pies. Entonces, una cosa es y todo eso, digamos, manifiesta una sensación diferente, una sensación. La pintura manifiesta una sensación, nos permite ver un estado de ánimo diferente. Vemos los detalles de fondo, de los colores, y vemos acá eh, los fondos le dan una característica a otro personaje, a otras historias narradas atrás de ese personaje, a unos colores, las formas. Ese es un personaje. Esta virgen, eh, cómo está colocada, las imágenes,
los seres mitológicos que están atrás con, ¿con qué? Con piedras preciosas, perlas, los pies, los pliegues tan impresionantes que están en su vestido. Eso es algo muy, muy bien de hecho. Mire, entonces, eh, los los detalles en los dientes del personaje, pero también el paisaje al fondo. Si ve ese personaje ya montado a caballo, o sea, se le ocurre, mire, está el personaje, acá está el cuadro, pero hay un personaje ya montado a caballo, al fondo que le da una perspectiva al cuadro y le da otro sentido para que la gente mire. Y lo mismo a este lado, un hombre metido en esa caverna. Entonces cuenta otras historias. Los brazos, los vestidos de los brazos. Mire tan espectacular esa decoración en el vestido. Es una cosa maravillosa. Entonces estos detalles son particulares de este personaje. Mire, vamos a apreciar otro, el Cosme. Vamos a apreciar otros detalles. Sí nota que la desnudez no es su forma, pero sí la forma en que se coloca las extremidades. Por ejemplo, esta forma en que coloca las manos. ¿Sí? Como un movimiento, como si estuviera en un éxtasis de un santo. Este que es el cuadro que parece es espectacular. Entonces aquí también, y aquí podemos apreciar cómo es el cuadro completo, ¿no? El cuadro está, digamos, organizado eh, de una manera simple, no es muy grande, pero digamos, dentro de ese espacio tan pequeño se crea todo un mundo. Los detalles de las cintas de cada uno de los personajes, los rostros de alguien que le va a cortar la cabeza al santo, las figuras. Bueno, ese es uno de los cuadros más famosos. Así se encuentra, así lo podemos encontrar en un museo, en el museo. Y tiene tres partes. Digamos, vemos acá que está al lado derecho y al lado izquierdo dos santos, un ángel y la otra una santa. Y todos los detalles que están ahí. Entonces, el fondo, la perspectiva, el animal, el ave, el gato y los personajes que decoran al fondo es espectacular. Si vemos aquí la mujer con el libro, si vamos a detallar las figuras, los nudos, los pájaros, al fondo ese paisaje, esas mujeres que están allá con unos perros, esos detalles son los que le marcan una calidad a la obra. Y a este lado, digamos, la lucha de San Jorge con el dragón y todo lo que implica la forma mitológica. El rostro, el rostro de los personajes atrás es una obra maestra. Mira los detalles de esta obra, eh, ya como vimos la forma en que están sus brazos, las blusas con toda la decoración. Entonces es una cosa espectacular. Los manzanos arriba. eh, los animales, toda la comida, todo lo que implica. Mire los detalles, es muy, muy especial cada uno. Los pliegues de los vestidos, es algo espectacular, muy bien definido. Entonces, eh, eso me parece muy bien. Listo. Venga, a ver. Listo. Este. Este es otro personaje, el Cosme, que vamos haciendo con sus detalles. Nuevamente, vamos a mirar los detalles de esta obra, las manos, nuevamente la perspectiva, la decoración de la madera de la silla. Este personaje, la figura, digamos, es como deformada, ¿no? Como que no coge la forma, como que no está en ese sentido coherente, como que es somnolienta y le da los escritos ¿en el qué? En el muro, ¿no? En la piedra, ¿sí? En hebreo. Entonces, y toda la cantidad de figuras que están arriba de esta Virgen con el niño. Mire, todos los detalles, la quimera, ¿sí? El toro, león alado, la quimera, ¿sí? Todos los personajes mitológicos que están ahí, los rostros de cada uno que no son iguales, son iguales, los ángeles, todo acá
tiene un detalle, es una cosa, una obra maestra, una obra de la maestra. El sexo del niño, sí, la figura, todo lo que implica eso. Mire el movimiento de las piernas. Es una verdadera obra maestra ese personaje. Es uno de los pintores, definitivamente uno del Renacimiento, se encuentra con la verdadera, unas verdaderas joyas del arte. A mí me fascina, por eso siempre quise hacer una clase del Renacimiento para mostrar esta belleza. No sé por qué me gusta tanto la pintura y entender que estas cosas son maravillosas, que nosotros lo que vemos hoy en día, pues no, o sea, nada que ver con lo que hicieron estos pintores de verdad del Renacimiento. Mire, las figuras, las formas, los detalles de cada uno. Este es otro personaje también, un santo, no me acuerdo cómo es la imagen, pero mire, entonces las figuras, el fondo, la perspectiva, el santo entonces está ahí, eh, el búho, los personajes de fondo, el león, los pies, las plantas que están, el libro que está ahí, todo lo que implica el libro. Mire la planta, los dedos, los detalles de esa figura y todo el pliegue. Mira, bueno, entonces vamos a mirar acá otra pintura. Ahí el niño, las pinturas y los cuadros, ¿no? La composición y lo que hay detrás, ¿no? O sea, toda la decoración, el marco del cuadro es una maravilla. Otro personaje, un fresco, digamos, en unos elementos en madera, digamos, pintado sobre madera, todo lo que implica. El detalle, los pliegues, San Sebastián, digamos, ¿bien? Este personaje, Cristo, casi Cosme de Tura, casi no se consiguen obras de él, ¿no? Pues a pesar de que tiene muchas, pues ha habido muchos problemas con la autoría. Bueno, los dibujos. Vamos a mirar los dibujos, porque pues podemos aquí apreciar que es un pintor que su obra pues está también diseñada desde la misma perspectiva del dibujo. El pintor también se conoce por el dibujo, ¿no? Digamos, las figuras, la forma como se está dando. El Papa, digamos, el manejo del dibujo. Mire la forma, la figura, los detalles que le dan a un dibujante. ¿No? Sería chévere dibujar así. Los rostros, mire los rostros de estos personajes. Son rostros grotescos, el Cosme. Sí, no son rostros perfilados del Renacimiento como otros del Renacimiento, sino son rostros grotescos, como deformes, pero no. Bueno, listo. Listo. Cosme, segundo. Bueno, vámonos con el tercero. A ver cómo nos va con el tercer personaje. Eh, Vicenzo Fopa. Vicenzo Fopa nació en las proximidades de Brescia y trabajó para los duques de Milán. Incorporó elementos del arte flamenco y del provenzal. Ya después miraremos del arte flamenco, qué es el arte flamenco y cómo llegaremos en ese momento. Fue el mentor más importante de su época en Lombardía y es considerado el fundador de la Escuela Temprana de Lombardía. Entonces, ahí. Reconocido por la realización de perspectivas y escorzos. Ya, eh, formas de composición. eh, escorzos. Ay, a mí se me ha olvidado. Yo sabía que era escorzos. No, porque con lo que permítame, ya le busco escorzos porque no quiero dejar la duda. Venga, permítame. Escorzos. Dibujos. Escorzo es un dibujo. ¿Sí? Es un recurso de la pintura, del dibujo y de la. Que da la sensación de profundidad. Sí. El escorzo da la sensación de profundidad. Cuando vamos a Mategna, él da la profundidad porque está acostado y se ve como si estuviera acostado hacia la profundidad, hacia el fondo. Entonces la perspectiva se da muy al fondo, el paisaje lo pequeñito, pero el escorzo es, digamos, como si estuviéramos mirando una persona de frente y lo viéramos más grande los pies, digamos, y más pequeño la cabeza al fondo. Esa es la perspectiva. A menudo dejaba las ciudades con trabajos sin terminar para buscar trabajos más interesantes o lucrativos en otro lugar.
Su influencia a largo plazo se vio algo disminuida debido a la llegada de Leonardo da Vinci a Milán. Sí, entonces, con la llegada de Leonardo da Vinci, digamos, perdieron muchos pintores trascendencia. Fue un pintor prolífico, pero pocas de sus obras se conservan. Pintó mucho, pero la verdad, encontrar sus obras es muy complejo. Debido a que gran parte de su producción se ha perdido, se conoce muy poco de su influencia en el Renacimiento. Ese es el gran problema. Tenemos los dibujos acá de San Sebastián, la imagen de San Sebastián, las figuras. Mm, Digamos, en Lombardía era muy importante, pero aquí vamos a encontrar que más que la figura del cuerpo, el movimiento, como se dio en las pinturas anteriores, aquí es más la composición de toda la forma en que se da. Entonces, digamos, por ejemplo, la cara del niño es una cara de viejo, ¿no? No es de niño. Entonces, digamos, aquí se dan algunas figuras. Es muy difícil encontrar su obra, la verdad. Muy difícil encontrar su obra precisamente porque siempre dejaba medio terminar algo, porque pues se vivía de la pintura y pues tenía que buscar nuevas entradas. Entonces también las figuras de los niños se dan muy oscuros los rostros, tal vez por el tiempo también, pero si pueden apreciar, digamos, los personajes miran, no son tan expresivos, pero tienen una manifestación, una sensación eh, que como que perturba al espectador. ¿Sí? La figura del santo, siempre la Virgen y el niño, ¿no? La Virgen y el niño, la Virgen y el niño. La adoración de los Reyes Magos, digamos, esta es una de sus obras más interesantes, donde se puede apreciar la perspectiva de la obra. Vemos acá los Reyes Magos besando a los pies de los niños, los personajes allá atrás, cada uno, alguien arreglando las espuelas, ¿sí? Alguien pegándole al caballo y el otro personaje como mirando a los demás, ¿sí? Entonces, este personaje. Hacia encontramos retablos de este tipo de la Virgen María con papas y algunos detalles de sus obras, ¿sí? En dorado. Pero entonces también estos son detalles que hay que tener en cuenta. Las formas del piso, la perspectiva, el dibujo es una cosa que se nota, digamos, también el proceso como se hizo, mire, digamos, como él hizo el corte en la madera para dar el dibujo, el diseño y el tono y el texto atrás. Sí, la escritura, la escritura de los libros ahí, la letra. Esa es una obra muy famosa de él, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Esta obra es un personaje romano, ¿sí? Y que cuenta la historia, bueno, hace un detalle del personaje leyendo. Las perspectivas perdón, los perfiles, aquí de los personajes, los dibujos los hacía pues más de perfil. Lo mismo, la Virgen María con el niño y el rostro. San Sebastián, la figura religiosa, los papas, Cristo, la Virgen María. Ese sí es estrictamente religioso. San Jorge con el dragón, la figura de la Virgen María, el santo, ¿sí? Y algunos murales. Este es uno de los murales más famosos, ¿no? La Virgen María nuevamente. Vemos todos los detalles del mismo cuadro desde diferentes perspectivas. La figura, la Virgen María nuevamente, la figura de la Anunciación, que era una figura muy, ¿verdad? Esos retablos son muy dados. Bueno, listo, muy bien. Este es un personaje que, digamos, eh, no tuvo trascendencia, pero tanto como, digamos, en esa época fue muy famoso, pero después su obra no trascendió tanto. Aleso Baldovinetti. Entonces, Aleso Baldovinetti es un personaje muy interesante. Su obra nace en Florencia en 1427 y muere en 1499. Entonces, tiene algunos murales. Su estilo muestra la influencia de Fra Angelico, Domenico y Domenico Veneciano.
Son los personajes que vamos a hablar después. Dos de sus obras cumbres se encuentran entre las primeras muestras de la pintura de paisajes con figura. Estas son sus dos obras maestras más importantes. El Nacimiento, un fresco que hizo en 1460 y 1462 en la Basílica de la Santísima Anunciación. Esta es la figura, este cuadro es interesantísimo por toda la perspectiva. De hecho, acá está con algunos arreglos, estaban en, en restauración. Entonces aquí, pero ya podemos empezar a mirar los frescos. Entonces los personajes santos en la Anunciación, San José, todo. Y aquí, mire este cuadro, la perspectiva al fondo. Esto es lo que le da un detalle a toda la forma. La colocación de los ladrillos, la ruptura, el caballo destruido de la Virgen María, los pastores llegando a la organización, pero también al lado, digamos, el marco que aparecen todos los personajes. Mire, entonces aquí ya vemos los pastores llegando, la tranquilidad, la pasividad de San José, la, la del esplendor de Cristo, hemos nacido, estos personajes, la serpiente allá atrás, cada uno de los detalles, las hojas, y él, ¿no? Apareciendo también. Parece que eran personajes históricos que aparecían ahí en un momento. Los detalles de los ángeles, de los reyes, de todos los que estaban ahí. Es como podemos apreciar, esta es una de sus obras fabulosas. Los ángeles volando y lo que implica el ángel. Mire, esto está muy bien diseñado. El personaje. Parece que este era él. Sí, entonces, ahí. También, parece. Bueno, la Virgen con el niño de los años hacia 1460 fue que se hizo. Se encuentra en el Museo del Louvre y plasma el paisaje del Valle del Río Arno en el fondo. Entonces, la pasividad de la Virgen, la forma en sus brazos, el niño. Entonces, allá está, allá la podemos ver cuando vayan al Louvre. Entonces, pues tienen. Yo por eso, digamos, yo no podría ir a un museo del Louvre y gastarme un día o medio día. Yo no vale la pena ir a encontrarme, digamos, con la Virgen del Niño y al lado a Paolo Uccello, como lo ven acá, la obra de Uccello que después lo vamos a ver. No, o sea, quedarme con esto. O sea, aquí me puedo, en este espacio me puedo quedar toda una tarde. Entonces, no podría. Necesito un año para ir a recorrer el Museo del Louvre, a ir a hablar de eso. Este es otro de los cuadros que están allá. La figura de la Virgen y el niño también. Mire la figura del niño también, como se plasma. Esa es recurrente, la figura del niño. Mire el rostro, como se está dando. Ejemplifica el cuidadoso modelado de la forma y la precisa representación de la luz. Muy importante, el manejo de la luz comienza a coger forma. Característica general del estilo progresivo de la pintura florentina durante la última mitad del siglo XV. La luz como llega. Otros personajes, escenas de Cristo, esta figura. Entonces, vemos la imagen de perfil de alguien, de una mujer, su rostro, pero sobre todo los detalles de su ropa, ¿no? Mire, ese detalle tan particular que le hace también, y el contraste del azul con el dorado, ¿no? Entonces, la figura de la Virgen, los dibujos, algunos murales de este personaje. mm, Se encuentran ahí. Vitrales, era otra de las características que tenía él, hacer vitrales. Su obra también se compone de vitrales que son muy bien definidos. Hace poco me vi una película sobre el incendio en la Catedral de Notre Dame de París, todo lo que implicó, uy, cómo se cae. Y una de las cosas primeras que destruyeron fueron los vitrales, todo lo que implican los vitrales. Eso es una cosa impresionante. Los vitrales eran su obra. Bueno,
Listo, vámonos entonces con este otro personaje. Creo que vamos con el cuarto personaje, creo, sí. Víctor de Carpaccio, Venecia, 1465-1522. Carpaccio sí es uno de los grandes, grandes artistas. Vamos a ver. Se conocen pocos datos acerca de su vida. Se cree que nació en Venecia. Ahí está Víctor Carpaccio Fixit, cuando hace la marca de su obra. Recibió importantes influencias directas e indirectas de Gentile Bellini y Antonello da Messina. Bellini y Antonello. Hizo un posible viaje a Turquía motivado por el sultán Mahomet II. Con ello se quiere explicar los paños a la turca y los paisajes exóticos de sus composiciones. Ya vamos a mirar todas sus composiciones, cómo están definidas. Simplemente esta influencia oriental puede verse a su maestro Gentile Bellini. De Gentile Bellini también se adquiere el reflejo urbanístico de Venecia. Bellini también vamos a ver. Entre 1490 y 1492 realiza la tabla Dos Damas Venecianas, conocida como también Las Dos Cortesanas, conservadas en el Museo Correr de Venecia. Vamos a mirar este cuadro. Ruskin lo catalogó como el mejor cuadro del mundo. Admiró su perfecta ejecución artística fuera del dibujo. Cuando uno busca las pinturas más importantes del mundo, el libro de pintura, ¿sí? En la introducción está un personaje, un artista que dice, Ruskin, un crítico de arte, dice, este es el cuadro más importante del mundo. El mejor cuadro hecho para él. Y dice, pero, y de hecho, el cuadro está en dos partes. El cuadro aquí, aunque lo podemos apreciar aquí. Venga, permítame, este cuadro. Son dos tablas, son dos cuadros. El cuadro que está abajo de la mujer, las mujeres, y arriba en los barcos. Pero se dice que puede haber una composición en esos dos cuadros, que fue que se partió un cuadro del otro, uno al otro. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se dice? Porque aparece acá abajo el florero y arriba las flores. Parece que se cortó. Pero entonces no se tiene la certeza de eso. ¿Qué pasa? El cuadro adquirió fama a principios del siglo XX cuando los historiadores descubrieron en las dos mujeres, a través de su desidia y de la sensualidad reflejada en su mirada, a dos prostitutas que descansaban a la espera de un cliente. El cuadro está mostrando dos prostitutas que están esperando un cliente, dos cortesanas, y todo lo que implica el movimiento, la tranquilidad, todo. Entonces, esa escena, esas escenas de este personaje son especiales. Y arriba, entonces, están las escenas eh, del barco, como si estuviera pasando algo al fondo, ¿no? En una perspectiva. Se dice que son dos cuadros, digamos, la parte que está acá en el Museo Correr de Venecia está la de abajo, y el otro está en otro lado, en el Louvre, creo, arriba. Bueno, entre 1490 y 1496 pinta 9 lienzos, escenas de la vida de Santa Úrsula. Se refleja una rápida maduración artística y un pleno dominio de la perspectiva geométrica. Ese es muy importante. Aquí vemos cuando ustedes vayan allá no sé, ¿dónde es que está? No lo tengo. Cuando vayan a este museo encontrarán escenas de la vida de Santa Úrsula para encontrar estos cuadros. Ahí los ven. Este es otro día, entonces se quedan, un día pueden quedarse, llegan a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde y después se van a tomarse una cerveza. Mm, y pueden quedarse a apreciar estos cuadros. La primera es la despedida de los embajadores. La escena tiene lugar en un pabellón abierto dividido en tres partes, como lo pueden ver. La lectura iconográfica del cuadro va de derecha a izquierda hacia el fondo como una especie de palco escénico dividido en varios momentos sucesivos. Entonces, a la derecha, en un interior se desarrolla el coloquio en Santa Úrsula, entre la santa y su padre. Santa Úrsula está sentada sobre el primer escalón de una escalera que conduce al interior donde encuentra la nodriza. Entonces, esta es la primera escena. Santa Úrsula hablando con su padre y todo el personaje. Miren los detalles de la composición de la escena, el cuadro al fondo, cuadro que él pintó.
y, digamos, abajo en los pies de la nodriza como una cárcel, ¿no? En el centro encuentra la escena con la entrega de la carta y la despedida de los embajadores. Al fondo a la derecha la partida de los mismos. Allá se ven en el barco. En el espacio central al fondo hay un templo de planta central y otros edificios imaginarios que recuerdan la arquitectura veneciana. Listo. Y a la derecha, a través de los soportales del patio, se ve un paisaje marino con galeones. Eh, En la esquina inferior izquierda, el hombre vestido con una toga roja puede ser una alusión a la figura de Festaiolo, es decir, el narrador que en el teatro de la época representaba y comentaba las representaciones habitualmente disfrazado de ángel. Ese personaje y toda la partida. Entonces, es muy, muy especial los detalles que podemos encontrar aquí en esta obra. Pues aquí la vemos completa. Toda. Listo. Ese es un cuadro. Bueno, este es el otro. Se llama El encuentro de los novios y la marcha en peregrinación. La escena está dividida en dos partes desiguales por el pendón. Entonces, vemos el pendón ahí. Hacia la derecha está sentado Antonio Doredán en la campaña de la calza, principal financiador de la obra. Es muy interesante esto, mostrar a los personajes. Ya ahorita los vamos a ver con más detalle en la obra. La división en dos partes permite al pintor contraponer dos tipos de paisajes. Pues por un lado, a la izquierda, la Inglaterra pagana con sus castillos y roquedos, donde Hereo se despide de su padre. Entonces, el barco destruido, las figuras, otro tipo de imagen. A la derecha se desarrollan las escenas del encuentro de los dos novios y la partida de los dos en peregrinación hacia una imaginaria ciudad de Bretaña cristiana, con edificios que por su arquitectura recuerdan a la Venecia del Renacimiento. Entonces, vemos dos tipos de arquitectura, una más cuadriculada y otra más eh, transformada. Vamos a mirar los detalles en esta forma, estas pinturas de detalles. Vemos la arquitectura al fondo, los castillos, los detalles. Es importante apreciar esto. Los detalles de los personajes que están en las escaleras, en la salida. Toda una fiesta. ¿Eh? Si ven los puentes, en los puentes colgantes, lo que pasa, los barcos que salen, que entran. Muy bien. Las cárceles, digamos, los castillos, la iglesia al fondo, toda la perspectiva que ve. Mire tan hermoso ese barco destruido ahí, que ha pasado, ¿no? Y los personajes históricos que aparecen ahí. Coloca uno que otro personaje que puede aparecer. Los novios, ¿sí? Personajes. Mire los barcos allá al fondo, la forma que dicen los barcos, las letras. El personaje que dice sentado, que parece ser el que está sentado acá, que está mirando al público, parece ser el mecenas, el que patrocinó la obra. La escena de los novios, son novios arriba, ¿sí? Todo el personaje. Mire, en los balcones, los personajes en los balcones, las entradas de cada uno de ellos, los detalles por ejemplo, ese brazo donde van sentados ellos. Ese es el personaje, parece ser el protagonista. Y este personaje que está detrás, que no se ve, ¿no? En un momento yo no lo había visto, hasta ahora lo encuentro. Bueno, listo. Este cuadro, el sueño de la santa representa el momento en que Santa Úrsula duerme en el lecho matrimonial. Es otra imagen. Durante el sueño, un ángel entra en la habitación y un haz de luz rosada ilumina el ambiente revelando la sobria decoración del interior. El dormitorio refleja el interior doméstico de un palacio veneciano de finales del siglo XV, demostrando el gusto del pintor por el detalle como influencia flamenca. Muy bien. Otros cuadros. Vamos aquí. Es importante entender que este personaje, ¿sí? Es un personaje que hace composiciones de cuadros. O sea, todo lo que maneja. Es un cuadro para detenerse uno todo un día. Por eso le decía que para ese de Santa Úrsula se puede uno demorar. Mm, perdón.
El milagro de la reliquia de la cruz es una visión del gran canal de Venecia lleno de gente, embarcaciones y colorido. Muestra la antigua puente de Rialto. La escena está creada con un corte asimétrico. En primer plano a la izquierda, la logia llena de personajes, mientras que a la derecha se ven el palacio. Ay, Dios mío, perdón. El palacio en Escorzo. A la derecha, siguiendo el curso del canal del puente y las fechadas de los palacios que se encuentran contra el cielo. Entonces miramos aquí el puente que se está elevando y todo lo que hay ahí, todo lo que implica los personajes, la Venecia al fondo, miren, las góndolas, todo un mundo de en movimiento en esa Venecia del Renacimiento. Miren, acá vemos el cuadro en en su plenitud, todo está formado y vemos los detalles. Bueno, este es otro tríptico. eh, la historia de San Jerónimo, que se compone de tres telas. El cuadro de San Jerónimo y el león en el convento, en el centro de la composición, se sitúa el santo que lleva al convento al león, al que le ha quitado la espina de la garra, rodeado por la precipitada fuga de los frailes que huyen a la vista del león. Tiene una... eh, San Jerónimo lleva a un león, le quita una espina y lo lleva allá y el león va tranquilo, pero todos se asustan cuando ven a San Jerónimo con un león. Y se ve el movimiento de todo el mundo acá. Aparece un sentido del humor poco frecuente en la pintura renacentista italiana, reflejando así el estilo libre del pintor. Todos corren, todos huyen cuando llega el león pasivo. En lo otro, los funerales de San Jerónimo, el centro está ocupado por el cuerpo tendido del santo, rodeado por los frailes en oración. Mire, San Jerónimo y toda la composición, la forma, el fondo, los personajes rezando. Y bueno, los otros tienen una manera similar, pero este es diferente. En San Agustín, en su estudio, el tema de la premonición de la muerte de San Jerónimo por parte de San Agustín. Entonces se presenta el estudio de un humanista repleto de objetos para trabajo intelectual. ¿Sí? Listo. Eh, el santo es representado en el momento preciso de su premonición, con la pluma levantada y el rostro vuelto hacia la ventana por donde se filtra el rayo de luz que ilumina la estancia, como influencia flamenca. Refleja un simbolismo de armonía entre lo profano y lo cristiano. San Agustín y su gusto por lo sensible con la estricta dedicación a lo espiritual que expresa el humanismo tardío de Venecia del siglo XV. Entonces aquí vemos todo el estudio, toda la composición, toda la forma que se dan los detalles de cada una de las formas, el Cristo atrás, las velas, la vela no, sino la forma en que está aquí a la izquierda, candelabro, ¿no? Puede ser la silla, el animal, bueno, ahí está. La composición es espectacular de esta obra. San Jorge y el dragón. La escena se sitúa en un terreno cubierto de los macabros restos de la comida del dragón, donde se enfrentan el santo con el monstruo. Aquí se da. A la derecha está la princesa, detrás del cual un arco de piedra deja ver el mar con un velero. Es importante, sí. Claro. A la izquierda aparece una fabulosa ciudad oriental y los esqueletos, ¿no? Entonces vemos ahí. Listo. Esa figura va a estar en otro lado, mire acá. También los personajes muertos, devorados por el dragón. Ahora, bueno, el caballero conservado en el Museo de Thyssen de Madrid, considerado el primer retrato de cuerpo entero pintado en toda Europa. Miramos acá los detalles. El escrito que aparece a la derecha y los colores del paje a caballo son los de la Orden Caballeresca Napolitana de Alarmiño, por lo que Robert Weiss identifica al personaje con Francesco María de la Rovere, duque de Urbino, 1490-1538. Entonces vemos los detalles del fondo. O sea,
Mira la figura, pero miremos los detalles, los pájaros, el texto ahí, ¿eh? La figura, las flores, el perro mirándolos, el tejón. Bueno, muy bien. Aquí podemos ver bien la obra de este personaje. Bueno, vamos, sigamos. Entre 1511 y 1520 realiza 5 telas con escenas de la vida de San Esteban para la cofradía de San Esteban. San Esteban llevado a juicio, perdida. Están perdida. La segunda predicación de San Esteban en el Museo del Louvre en París. Cuando vayan al Louvre, entonces se encuentran allá. Se nota, si notan aquí la figura de los personajes de sultanes, ¿no? Sultanes no, perdón, con estolas, perdón, con estolas en la cabeza, ¿no? Entonces, ahí. Lapidación de San Esteban, en Stuttgart, ¿sí? Entonces aquí la lapidación, también árabes, con la figura influencia de Turquía y al fondo la ciudad. Disputa de San Esteban con los miembros de San Andrín, Milán, Pinacoteca de Vera. Entre los congregantes se encuentran retratos de los más ilustres pintores venecianos del momento y el propio Carpaccio, siendo la figura que asoma tras la columna más próxima del centro de la composición. Entonces, vemos acá la figura de Carpaccio, acá de este lado, en el centro. ¿Cómo es? La columna más próxima del centro de la composición. Entonces aquí aparece. Ah, no, acá. Más próxima del centro de la composición. Muy bien. Listo. Es una figura. Este es otra composición. Entonces vamos a ver los detalles de esta. Víctor Carpaccio, Carpatius, como está el definido. Entonces, ahí miramos los detalles de los personajes. Los detalles. Miramos la obra, cómo está bien organizada, cómo está definida. Eh, los detalles de los personajes del perrito. Mire, el cuchillo del hombre, el hombre sentado, viendo el sermón de San Esteban, la figura del fondo, listo, la figura del fondo, muy bien. Los personajes ahí, las imágenes de ellos. Bueno, estas son otras composiciones, lo mismo, como ustedes pueden ver, casi todos tienen el mismo estilo. Digamos, la perspectiva es evidente acá en sus obras. mm, Los personajes como se están moviendo y como se ven acá la imagen. No está muy bien definida esta imagen, no sale tan bien los cuadros, pero bueno, ahí. Ya estos son otros animales mitológicos que forman. Claro, ya estas son otras composiciones, no tengo la referencia clara de esas composiciones para no hablar mucho de esas. Entonces, bueno, vámonos aquí. Carpaccio. Como pueden ver, todas sus composiciones están dadas a muchos personajes, mucha gente. Siempre hay gente, mucha gente en muchos lados, mucho mundo, mucha perspectiva. Mire, todos sus personajes, obispos, papas, sacerdotes, todo lo que implica ello. ¿Mm? La figura. Víctor de Carpaccio influenció en pintores como Giorgio de Chirico y Paul Klee. Claro, cuando lleguemos, algún día, cuando lleguemos al siglo XX, pues uno llega y ve y dice, uy, no, claro, tiene una toda.
la composición, pero no, o sea, nada que ver, mire, la obra de esta gente, claro, no queda para pintar nada hermoso. Vamos a mirar los dibujos que son importantes. He procurado encontrar dibujos también en todos los pintores para ver su proceso de creación, mire, composición. El dibujo le permite a uno ver que su obra, mire, por ejemplo, este es parte de la despedida de los novios, ¿no? Que vimos ahí. Mire, la composición de la obra, pero después de hacer ese dibujo, todo lo que implica hacer la obra, ¿no? Mm. Sí, uno, la gran frustración de uno es mía, por lo menos la pintura, ¿no? No haber sido un pintor. Pero yo no podría, yo no sé qué hubiera sido pintor, porque después de ver estas cosas, uno qué puede hacer. Bueno, mira la oración, la figura, cómo va dibujando, cómo va diseñando. Los bocetos, cada día mejorando su boceto, cada día organizando más las llaves, la forma al fondo. Tiene razón de hacer todo eso. Mire la composición de San Agustín, el dibujo, mire cómo lo plantea el dibujo. Después de ese dibujo queda conformado en esa obra, ¿no? Los personajes, los rostros, los cuerpos, las imágenes, siempre. Mire este dibujo ya con mayor detalle y mejor diseño. ¿Eh? Los niños. La muerte de San Anselmo, ¿sí? Mire, todos los personajes, todo ese es un dibujo. Mire los personajes, los santos, los papas, ya más elaborado, más detalles. Ya acá ya vemos una obra más compleja de él. Los retratos, Carpaccio, mire, los retratos, que son una de sus maravillas. Entonces, toda la figura. Este personaje también, la quimera, ¿sí? El león alado, no sé cómo se define. Ujú. Este, por ejemplo, esta es una figura muy interesante. Vamos a mirar los detalles de esta figura. Es Cristo, muerto, ¿sí? Ahí, pero mire los detalles de la muerte al fondo. Entonces miramos el cuadro acá y miramos los detalles del fondo de la muerte, de los esqueletos, de los personajes que están allá en la vida cotidiana. Mire los detalles. Estos llevando, organizando la tumba de Cristo. Mire los muertos, los esqueletos, personajes demoníacos ahí. Cristo ahí sobre una mesa y los muertos adentro. Mire las figuras, parece alguien destrozado, ¿no? Entonces ahí se ve, acá se ve una parte abajo y la otra del resto allá. Pues, mire los esqueletos, las figuras, los huesos, la mesa, este personaje que lo está cuidando. Bueno, muy bien. Bueno, sigamos acá. Veamos, este es uno de los cuadros más mejor compuestos, digamos, por toda la anunciación, todo lo que implica. Digo, la huida de Egipto se llama. Bueno, la Virgen, la forma en que da la Virgen. Bueno, muy bien. La Virgen y el niño. Siempre, y si nos damos cuenta, podemos encontrar en cada una de las figuras algo diferente. Esto, Cristo, y este ya último. Siempre la composición, este del barco. Aquí vemos, listo. Muy bien, detalles de alguien. Visita de embajador, todo, una cosa espectacular. La Anunciación, la Virgen, los santos, los personajes acá, cada vez más definidos. Podemos centrarnos aquí en cada uno de estos detalles de la Virgen. Cristo renacido, sí, con todos los santos ahí. La muerte es muy alegórica esta pintura, por ejemplo. Estos cuadros también de la mujer, la música, el nacimiento del niño Dios.
Bueno, todo eso, los sacerdotes. Pero mira la composición de los cuadros, ¿no? Es como la Virgen sentada, el sacerdote sentado. Entonces, algunos obispos santos, algunas figuras mitológicas en algún momento. Esto ya se nota, por ejemplo, el hebreo atrás. Es hebreo, sí, debe ser hebreo. Y este ya es una composición mucho más grande, mucho más entera sobre un cuadro donde se nota toda la profundidad y el espacio y los cuadros que están al fondo pintados, quién sabe por quién, ¿no? Entonces, en la iglesia. Los detalles, vamos a mirar los detalles de la obra, los detalles de algunas de sus obras. Es impresionante lo que está ahí planteado. Mire todos esos crucificados, ese cuadro es espectacular. Bueno, muy bien. Bueno, y creo que este sí es el último. Antonello de la Mesina, vamos a ver, creo que este es el último personaje que vamos a hablar hoy. Es uno de los grandes, vamos a ver. Ah, sí. Considerado como uno de los introductores de la pintura al óleo en Italia. Integrante de una familia del gremio de artesanos cinceladores Manzoni, se llaman, muy tempranamente evolucionó hacia las bellas artes. Se atribuye a Antonello la Anunciata o Virgen de la Anunciación, cuyo modelo parece haber sido su vecina y amiga de infancia, guardada en el Museo de Palacio Abatelis en Palermo. Entonces, cuando vayan a Palermo, no pueden dejar de ir a ver este cuadro. En primer lugar, llama la atención la disposición de las manos de la Virgen, como en plano de perspectiva distinto al conjunto así, en conjunto. Así las manos aparecen como adelantadas y suspendidas. Mire la figura de las manos. El rostro de la Virgen está representado de tal manera que se elude una idealización de carácter místico. Mire la mirada, la forma, la belleza. O sea, recordemos a Cosme, por ejemplo, que los rostros son muy grotescos, pero digamos, el personaje primero también los rostros eran perfectos. Este es un rostro perfecto. Y el contraste del velo, mire tan hermoso la figura. Es el rostro de una bella siciliana real. Tal realismo es obtenido con pequeños detalles. Por ejemplo, el pliegue del velo que cubre a la Virgen es un pliegue como de pieza de lencería recién sacado de un cofre. Cofre, un velo espectacular. Tal mujer se destaca por la piel contrastando con el velo azul y a su vez el velo azul se destaca sobre un fondo absolutamente oscuro, dándonos una atmósfera íntima. Perfecto. Vemos el cuadro. De hecho, lo dejé ¿para qué? Para que ustedes lo vieran, digamos, en la publicidad lo coloqué porque me parece muy bonito. Ese cuadro es hermosísimo. Miren las manos, está leyendo. Se nota la belleza en este cuadro. Listo. Una de las cuestiones que más llama la atención son sus finos trabajos al óleo sobre la tabla, con un detallismo y un rigor típico de los pintores primitivos flamencos. Miren los rostros de cada uno de sus figuras. Vamos a mirar. Esta misma influencia flamenca se percibe en la armonía de tonos y la delicadeza con que representa rostros de muy definidos rasgos. Los rasgos. A partir de 1460, su pintura se vuelve decididamente más italiana y plenamente renacentista, ya que comienza a usar la perspectiva y dar más énfasis el claroscuro. Acá vemos cuadros en perspectiva que le dan forma a la figura, al cuadro, a la pintura renacentista. Las figuras que representan se destacan por sus volúmenes nítidos, llegando así a una logradísima síntesis del particularismo y detallismo flamenco y los pierfrancescanos planteos especiales, tal cual se nota en la Virgen y el Niño. Este es uno de los cuadros más perfectos y realizados por él. Los detalles, la luz, la forma, la mirada, la, los, el, el plato de vidrio, todo está ahí.
Elaboró una síntesis perfecta entre la pintura flamenca, las experiencias italianas del Quattrocento, la visión del color y la luz de la pintura veneciana que causó un gran impacto difícil de encontrar en otros pintores del momento. Entonces vamos a mirar los detalles de estas obras. Su obra tiene una gran sencillez anudada con el extraordinario talento para crear formas puras hasta transfigurar la realidad. Su coloratura llena de luz que une delicadamente a los colores y da extraordinaria claridad a gran parte de sus cuadros. Si ve la claridad, su forma, la luz, es importante que da el contraste, como el cuadro primero. En sus numerosos retratos, que incluyen autorretratos, se destacan con un gran rigor formal, este retrato, la imagen. Y sobre todo una gran penetración psicológica, la figura, la forma. Estos son grandes obras de este personaje. Vamos a mirar los dibujos como todos. No tengo muchos dibujos, pues había muchos, pero de este ya me cansé, la verdad, de seguir colocar menos dibujos. Vamos a mirar la luz, el color y la figura de los rostros. Perfectos, ¿no? Mire. Y mira el cuadro, no es tan grande. Es un cuadro pequeño, mire. Y este cuadro pareciera que tuviera un papel ahí, pero mire, el papel lo escribe, lo dibuja y lo pinta él mismo, ¿sí? Y entonces él escribe quién es ahí. Mire con qué figura y con qué forma. Esto lo hace siempre. Entonces, por ejemplo, este hace un papel doblado. Mire la figura como si estuviera doblado el papel y lo hubieran puesto ahí. Pero no es dibujado. Dibujado. Es espectacular. Este otro detalle, por ejemplo, de la muerte de crucifixión. Mire el personaje que está abajo, sentado al pie del cadáver. Mire, y mire lo mismo, los detalles de la pintura, como un papel ahí colocado. Mire los esqueletos y cada uno de los detalles. Este es uno de los cuadros más famosos de él. Está perfectamente organizado. Vamos a mirar los detalles de ese cuadro. Me gusta mucho. Es un personaje ahí central, una figura formal, listo. No hay un movimiento, es el centro, muy renacentista, personaje central. Y mire, entonces este personaje está leyendo, está estudiando, está organizando todo. Mire el taller, mire la biblioteca, los libros que están abiertos. ¿Sí? Mire el sombrero al lado, mire los libros, mire la forma, la pluma donde está escribiendo, pero todos los detalles, hay que mirar todos los detalles. Y miremos al fondo, si vemos aquí el cuadro, al fondo hay como algo moviéndose. ¿Qué era? Pues unos pájaros, mire los pájaros que están al fondo y lo que hay encima del armario de la biblioteca. Es una cosa espectacular los detalles. Mire los árboles, están ahí que mantienen a este personaje. Mire el piso, la forma en que está el piso. Los gatos, las aves que recorren ahí, el faisán, las sandalias al fondo. Y mire la posición de las sandalias. Es que es una cosa detallista espectacular. Los pájaros al fondo. Listo. También vemos acá los detalles de las columnas. Es importante. El león atrás. Hay un león atrás. Un león. Y al fondo, puro fondo, hay una historia más de algo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces se ve una historia ahí y hay algo que está sucediendo atrás. Por allá en la pintura. Entonces miremos el cuadro nuevamente. El cuadro nuevamente está así y está allá al fondo, que uno ve imágenes ahí de lo que está sucediendo en un lado y en otro. Entonces es un cuadro perfecto. Para mí es una obra de arte. No es muy grande. Bueno, los autorretratos, los retratos, que es la forma muy especial de dibujar. La figura del Cristo, mire el dolor, mire, o sea, yo nunca he visto unos Cristos tan terribles como estos. No, sí los vamos a ver. Como a Tecna lo vamos a ver. Ya después lo miraremos. Pero el dolor, mire el sacrificio, el ángel llorando y Cristo allá saliendo sangre.
Mire la figura del dolor, de la tristeza, de seres, son seres diferentes. Ah, no es un Cristo que uno lo pone ahí de otra manera, sino es un Cristo como amilanado, ¿sí? Disminuido, muy humano, escéptico. Bueno, estos son los otros cuadros, ya la Virgen María, el rostro de la Virgen María, los personajes, mire, mirando, estos sacerdotes, a nosotros mirando y todos, y la contemplación, el rostro de los hijos. Bueno, este es otro. Eh, ay, bueno, sí, fue la luz. Bueno, sí, continuamos acá. Eh, estos ángeles aquí, las vírgenes con el niño, entonces también coronados, pero también los detalles que se dan ahí, los detalles que se dan ahí, entonces me parece espectacular. Estos, estos detalles de las perlas, de la corona. Entonces los personajes de acá, este es como un altar, entonces aparecen estos personajes y se muestran ahí con algunos sacerdotes y algunos papas. Entonces, como los van colocando ahí para que aparezcan, ¿sí? Que son los que patrocinaban. Algunas obras se encuentran muy deterioradas, se mantienen ahí deterioradas, pero vemos los detalles de todas maneras, mire, los detalles de todos los personajes. Bueno, esta es una figura acá, ¿no? Más mitológicas, ¿verdad? Las figuras de los detalles, los textos, las hojas. Mire, si ve que tiene algo aquí colocando como un papel donde se escribe algo, pero como si estuviera doblado ese papel. Detalles de los ángeles, lo que lleva colgado el ángel, mire Cristo, los ángeles, todos los detalles. O sea, esta nuevamente figura con el papel que yo les mostraba. Bueno, se nota el deterioro, es una lástima, ¿no? Como estaba ahí. Y pues, digamos, es una obra para cuidar, pero no se puede hacer nada. Esta es la figura de la Virgen María. Este es un cuadro muy interesante, que es San Sebastián, Martirio de San Sebastián, pero digamos, todo lo que está entre más que San Sebastián es el fondo, todo lo que se implica el fondo. Mire. Personaje botado en el piso, durmiendo, una mujer con un niño, unos sacerdotes hablando, otras personas hablando, una mujer arriba mirando, contemplando la muerte, un brazo, el cielo, vemos las nubes, los ojos del personaje, los árboles, la columna caída, alguien al fondo. Este, por ejemplo, es otro cuadro espectacular. Jesús con los dos ladrones al lado, ¿sí? ¿Sí? Cuando fue crucificado y cómo está colgado cada uno, la forma del cuerpo, mientras se nota el dolor de estos dos personajes abajo y el fondo, y nuevamente un texto acá doblado, ¿sí? El búho. Y mira estos personajes, cómo están colgados, ¿sí? De la forma en que está su cuerpo. A Cristo sí está ahí, pero los demás no. Esa es una figura que lo va a colocar, después vemos otras composiciones que tienen él, la Virgen y el Niño. La Virgen y el Niño. Esta es otra Virgen, diferente a la que se hace. Este ya es otro cuadro. Con ángeles llevándolo. Bueno, muy bien. Entonces, creo que, creo que ya vamos a dejar de grabar. De grabar un momentico. Bueno, para concluir esta parte.